Saludamos aquí desde México en MBS Noticias. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y por el interés en esta entrevista. Oye, estabas viendo a la historia, estabas viendo pues a un elemento, a una pieza fundamental de la historia de la violencia en México, del narcotráfico en México. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo fue poder llegar con Miguel Ángel Félix Gallardo? Cuéntanos. Pues llegar a él, primero que nada, no fue nada fácil. Un proceso muy largo. Me tomó casi 5 años en que el señor aceptara la entrevista. Obviamente el contacto no fue directo, ¿no? Primero a través de sus abogados, cartas, evidentemente al estar él recluido en prisión en un área de máxima seguridad del penal de Puente Grande en Jalisco, pues obviamente el proceso es larguísimo porque tienes que hablar con los abogados a su vez tienen que hablar con él y obviamente para él el interés menor dentro de todos sus asuntos legales que tiene, pues dar una entrevista era lo que menos le importara. Le importaba en ese momento. Tardó 5 años en darme una respuesta hasta que pues el día menos pensado los abogados me dijeron, el señor aceptó tu entrevista, vente para acá. Y pues obviamente conocerlo, verlo, como dices, este pedazo de historia, finalmente el fundador de quizá la operación como la conocemos hoy del narcotráfico, ¿no? Al final de cuentas, él había unido a todos estos pequeños grupos de exportación de cocaína en una federación. Cuando a él lo atrapan, pues viene la fragmentación, ¿no? En cártel de Tijuana, cártel de Sinaloa, diferentes, el cártel del noreste, y bueno, eso ha derivado en la violencia que hoy tenemos, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado si nunca lo hubieran agarrado. La historia quizá hubiera sido muy distinta, pero pues lo cierto es que el país hoy está descompuesto en muchos grupos criminales, y bueno, él lleva 32 años preso. Como también bien menciona, su salud está muy deteriorada. Es un hombre que hoy tiene 75 años, que desde hace 5 podría enfrentar la prisión domiciliaria, podría terminar su sentencia en su casa, ¿no? Obviamente resguardado por elementos de seguridad federal. Sin embargo, se le ha negado en diferentes ocasiones desde el 2016. La familia ha interpuesto diferentes amparos, principalmente porque el señor alcanzó los 70 años y también porque está muy deteriorado de salud. La entrevista que le hicimos y que ustedes pueden ver, es un documento que está disponible ya en internet. Se ve claramente que el señor ha perdido prácticamente un ojo, está sordo de un oído. En aquel momento cuando lo conocimos padecía neumonía, incluso él llegó al área donde nos prestaron para hacer esta entrevista. Él llega en silla de ruedas, tiene un tanque de oxígeno con mascarilla, había estado enfermo de coronavirus. Entonces, pues ha tenido muchísimos problemas gastrointestinales a lo largo de estos 32 años recluido. Claro. Y bueno, esas condiciones tan deterioradas de salud, así como su edad, y obviamente ya haber cumplido prácticamente 32 de 40 años a los que fue sentenciado por narcotráfico y por haber estado involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, pues son factores que podrían darle la prisión domiciliaria. Incluso no sé si recuerdes que el mismo presidente López Obrador en agosto pasado, en una de sus conferencias, le preguntamos si le daría la amnistía a Félix Gallardo, y el presidente dijo que sí, que tenía las condiciones para irse a su casa. Pero lo cierto es que sigue en prisión. Obviamente, digo, lo dice un poco, pero no lo dice. Yo quisiera conocer tu percepción con ese pulso, con ese profesionalismo, Isa, y con la experiencia de tener enfrente a Miguel Ángel Félix Gallardo. Él de alguna manera como que niega todo lo que pasó, como que él no era tanto. Digo, evidentemente, pues es difícil que de repente diga, sí, yo armé tantas cosas, yo maté a Camarena, cosas por el estilo. No diría de esa forma, pero ¿qué te pareció este punto, estas respuestas que te daba con respecto a los temas de su involucramiento con el crimen organizado, de lo que él fue conocido como el jefe de jefes, como el capo de capos? Sabes que es un discurso que él ha manejado desde hace prácticamente 32 años. Yo estuve revisando periódicos de la época de 1989, específicamente después del 9 de abril, que es la fecha en que lo capturan,
y todas las declaraciones que él da cuando lo trasladan, a él recordemos que lo agarran en una casa de Guadalajara y lo trasladan inmediatamente a unas oficinas de la Fiscalía en la Ciudad de México. Y desde ese año, desde 1989, la declaración frente a las cámaras, porque en aquella época también dejaron entrar un pequeño grupo de reporteros a que le tomara fotos y a que grabara sus declaraciones, él lo niega todo. Él nunca se atribuye, obviamente, el liderazgo de este grupo, nunca reconoce la relación con los cárteles colombianos, obviamente todo el poderío económico, ¿no? También social y político que tenía, porque pues ya se mencionaba que él tenía relación con ciertos políticos, con ciertos miembros de la policía, que gozaba de la protección del ejército. Él lo ha negado todo, o sea, es muy difícil que personajes de este nivel, recordemos el Chapo Guzmán también, ¿no? Cuando lo vimos en aquella presentación en el altiplano, ¿no? Él decía que era agricultor, que sembraba maíz y frijol. O sea, es muy difícil que personajes de esta talla reconozcan su actividad. Se reconocen a sí mismos como empresarios, pero finalmente son empresarios solamente que de un producto ilegal, ¿no? Esta entrevista que le haces abre heridas, abre también pues ahí resquemores, enfrentamientos que hay hoy día en una política y una diplomacia muy compleja entre los Estados Unidos y México. Uno con la salida de Caro Quintero, que pues la verdad es que se le chispoteó, así diríamos, a la Fiscalía General de la República, porque tenían pues por ahí el pendiente de ver si había algo más, pero pues no había, y salió por la puerta grande, salió de manera legal, y eso molestó muchísimo a los norteamericanos, ya por no decir lo que ha sucedido con el caso de Salvador Cienfuegos, con el asunto de la DEA, con que si se les otorgan o no se les otorgan las visas, etcétera. Pero hoy ahí está en la palestra, porque ya lo dice, por ejemplo, el director del mismo penal del Puente Grande, pues la posibilidad de que regrese a su casa. Qué interesante esta situación, y qué me dices de eso. O sea, esta entrevista a lo mejor podría ser una de las puertas, pues para que el hombre termine su vida en su casa, encerrado igualmente, custodiado igualmente, pero en su casa, ¿no? Y que al mismo tiempo genere una serie de roces diplomáticos. Es muy acertada tu observación, Luis, porque efectivamente la captura de Félix Gallardo en 1989 es una moneda de cambio. Recordemos que México estaba por firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y Estados Unidos emitía una presión muy fuerte sobre México, principalmente en el tema de narcotráfico. En esa época México había inundado la frontera estadounidense con las exportaciones precisamente de estos personajes, había inundado el mercado de cocaína. Para Estados Unidos eso significaba una presión enorme, principalmente en el combate al tráfico de drogas. Había una presión muy fuerte sobre el gobierno mexicano para combatir el narco. O sea, si tú atrapabas a tu principal cara, a tu principal cabecilla, al capo de capos de ese momento, pues obviamente quedabas bien con tu vecino del norte, y eso de alguna u otra manera era pues una pieza, ¿no?, para firmar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la presión política de aquella época fue muy fuerte. Cuando Caro Quintero sale en 2013 por un amparo que metió pues Estados Unidos, luego brincó, ¿no? Luego dijo, necesito recapturarlo. Y ahora pues es uno de los narcotraficantes más buscados pues en México, y también la recompensa ¿no? Y la presión por Estados Unidos es enorme. Y bueno, Félix Gallardo finalmente recuerda el asesinato de la gente de la DEA, recuerda esos años de política de narcotráfico en México. Entonces pues no lo tiene tan fácil, a pesar de que tiene pues todas las condiciones a su favor para irse a casa. Isa Osorio, un honor poder platicar contigo estos minutos aquí en MBS. Mil gracias, y si nos permites, bueno, pues tuiteamos y ahorita posteamos ahí en nuestras redes el link para que se pueda ver esto ahí en Telemundo, esta pieza, que es una gran pieza periodística, una pues de las entrevistas que ha dado Miguel Ángel Félix Gallardo, que habría sido en los últimos 30 años, me imagino, ¿no? ¿No había dado alguna otra entrevista antes? Es la única. ¿La única? Es la única, sí, la única, bueno, en televisión. Ajá.
es la única pieza, el único documento que pues quedará ahí, ¿no? Para la historia, viendo el rostro de quien fuera el jefe de jefes. Felicidades de verdad por este logro, con toda la admiración. Isa Osorio, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Luis, buen día. Es periodista en Telemundo y ahí le dejamos el link para que la pueda ver completo, está en Telemundo. Qué pieza, ¿eh? Qué pieza ver a Miguel Ángel Félix Gallardo, el que fue jefe de jefes, ya hoy demacrado, disminuido, macilento, sin poder ver ya de un ojo,